vírgenes. Cuando yo ocupo este lugar, hermano, muchas veces yo ni siquiera sé lo que voy a decir. Ciertamente yo leo constantemente la palabra de Dios, medito en ella constantemente porque creo que es mi responsabilidad leer de ella. A veces uno trae algún mensaje preparado o trae algún bosquejo de lo que uno va a decir, pero muchas veces uno está en este lugar y está esperando en la misericordia de Dios, porque esta es una administración espiritual. Esta es una actividad espiritual en la cual cuando uno la asume, a causa de esta característica, uno siempre está nervioso, porque lo que está esperando es conectarse con Dios. Uno podría predicar de lo que intelectualmente sabe, pero también tiene que estar abierto a la invitación de Dios, para que usted se vaya satisfecho, para que yo me vaya satisfecho, para que Dios hable conforme a su necesidad, y para que Dios también satisfaga mis necesidades. Y en esta hora hemos leído una parábola. Y una parábola es una enseñanza de parte de Dios, pero es como una adivinanza, es como un enigma, un secreto. De tal manera que cuando Dios se los decía a quienes lo oían, quienes estaban alrededor de él, nadie entendía. Los que estaban alrededor de él no entendían. Y él empezaba con esta palabra, porque el reino de los dioses, el reino de los cielos es semejante, y entregaba la palabra. Incluso los discípulos de Jesús no lo entendían. Les costaba comprender. Ellos seguramente acompañaban a Jesús y se quedaban muy calladitos, mientras él les hablaba estas cosas a los maestros de la ley, a los fariseos, a los saduceos, que venían a escucharlo. Y nadie entendía nada. Y me da la impresión a mí que los maestros de la ley que están en aquel lugar, ninguno le preguntaba qué quería decir, porque lo querían pasar por ignorantes. Porque muchas veces así acontece. Nos explican algo y por no quedar ignorantes, aunque no entendamos nada, asentimos. Sin embargo, cuando Jesús se apartaba de la multitud y solamente estaba con los apóstoles, Él les explicaba las parábolas. Él les daba a entender lo que la parábola significaba. Y los discípulos viendo le decían, ahora entendemos. Pero preguntaban ellos, ¿por qué a nosotros nos hablas claramente y a ellos les hablas en parábolas? Ellos consideraban que la pérdida de tiempo de que Jesús les hablara a aquellas personas en un lenguaje y en un formato que nadie entendía. Y ellos le dicen, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque nosotros ahora entendemos, ahora que nos has explicado. Pero como que es una pérdida de tiempo hablar y que no entiendan. Y Jesús les explica que quienes él les hablaba, que eran los fariseos, los saduceos, que eran los maestros de la ley, ponían en duda quién era él. Ellos negaban que él era el Hijo de Dios, a pesar, hermano, del cúmulo de evidencias que habían al respecto. Si Jesús no era solamente una persona que hablaba, sino que la manifestación de su poder era evidente por medio de las obras que él hacía. Imagínense el revuelo que causó en un minuto cuando viene un ciego a verlo. Y él escupe en tierra, hermano, y hace lodo en las manos y unta los ojos del ciego
ciego en barro. Y va y le dice, ve a la barca del estanque de Siloé. El ciego atienda seguramente a alguien de buena voluntad, lo llevó, y cuando él se limpió, le fue de vuelta a la vista. Le preguntaron al ciego, ¿quién te sanó? Dinos cómo fue esto. Porque es lo único que decía, lo único que sé, que yo no veía, pero ahora veo. Pero dinos cómo fue. No era evidencia suficiente para creer que estaban delante del Hijo de Dios. ¿Puede algún hombre de la tierra con barro y saliva reconstruir los ojos de un ciego? Pero Jesús es Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Sin embargo, ellos dudaban. Estaban cegados por la incredulidad. Porque la incredulidad cega a los hombres al respecto. Vemos que fueron a preguntar a los padres, ¿es este vuestro hijo? Sí, es nuestro hijo, dijeron. ¿Y acaso no era ciego? Sí, dicen ellos, pero como le tenían miedo a estos personajes, sí, dicen, era ciego, pero ¿cómo recuperó la vista? No nos pregunten a nosotros, pregúntenle a él. Bendito sea el nombre del Señor. Y por esto quiero demostrarle, hermano, que Jesús no era tan solo una persona que hablaba, predicaba el Evangelio, sino que además él daba evidencia del poder de Dios que estaba sobre él. Entonces le dice a los discípulos, a ellos les hablo en palabras, para que no entiendan, para que oyendo no oigan, y para que viendo no vean. Porque ellos tenían que haber entendido, ellos tenían que haber creído en Él. Pero sabe que ellos voluntariamente negaban la verdad. Negaban la verdad. Y Él le dice, pero luego se vuelve a ellos, a ese grupo que Él había escogido. Y le dice, pero bienaventurados vosotros, los cuales veis y entendéis todas las cosas. Hermanos, si estamos en este lugar, es porque Dios de nosotros ha tenido misericordia para revelarnos sus cosas, para que las podamos entender. Porque sepa que en este lugar, en la iglesia del Señor, se revelan misterios que están ocultos. El mismo Jesús en algún momento dice, se regocija con el Padre. Gracias, Padre, dice. Se regocijó en el Espíritu, vino alegría al corazón de Jesús. Y las gracias al Padre, dice, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a estos pequeñitos. En esta hora estamos frente a la palabra. Y saben, hay una cosa especial. Respecto de esta palabra no es clara la explicación. Si usted lee y sigue la lectura, va a ver que termina en el verso 13 y no está la revelación como en la palabra, por ejemplo, del sembrador. Sin embargo, aquí no está, pero el que le explicó a los discípulos la palabra del sembrador hoy está aquí para explicarte la palabra de las 10 vírgenes. Porque su espíritu está entre nosotros. Porque aunque él murió y fue sepultado, él al tercer día resucitó glorioso entre los muertos. Vamos a escudriñar su palabra y vamos a ver cómo Dios nos revela en esta hora. Porque son secretos, porque son enigmas que Dios tiene ocultos para los suyos. En ella vamos a encontrar un mensaje maravilloso para nosotros. Y es importante, hermano, entender estas parábolas en conformidad a los principios divinos. A veces tiene o uno ha escuchado alguna interpretación respecto de ella, pero que se contradice con el resto de la Biblia, o está en contra de otros principios fundamentales que están escritos en este libro. La Biblia no se contradice, porque la Biblia es palabra de Dios. Fue escrita alrededor, hermano, de 1500 años. En un espacio casi de 1500 años fue escrita la Biblia, por 44 autores diferentes. Y
y fue escrito un poquito en cada continente. Sin embargo, el poder de Dios la condensó y hoy día la tenemos en un solo libro. ¿No es esto una manifestación del poder de Dios? Hermano, la sola existencia de este libro nos dice: Dios existe. Nos habla la palabra del Señor. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Y vamos a ir ya poquito a entenderla. 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Se ha interpretado la parábola diciendo que las 10 vírgenes son las esposas que están esperando al esposo. Por lo menos yo así he escuchado en algunas oportunidades. Pero hay una cosa, hermano. La Biblia dice desde el Génesis en adelante, porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, como en el principio. Nosotros sabemos que está hablando del matrimonio, y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No es entre un hombre y 10 mujeres. Pobrecito. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Dice el esposo, no dice a su esposo. Nosotros sabemos que Dios puede el adulterio, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo podría Dios estar dando un ejemplo y avalando algo que va en contra de los principios divinos? ¿Cómo es posible que un hombre se case con 10 esposas? Por lo tanto, debe esto ser concluyente para ustedes. No son ellas las esposas de ese esposo. Vamos a ver quiénes son. Porque de la misma palabra se dice quiénes son ellas. Ellas son 10 vírgenes que están esperando al esposo. Y las clasifican. Estas 10 vírgenes las clasifican. Dice el verso 5, dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Hay una clasificación de parte de Dios que es categórica. Hermano, prudente significa una persona que es sabia. Prudente significa una persona inteligente, una persona percibida. Sin embargo, cuando dice insensatas, yo buscaba en el diccionario algunos sinónimos y dice que una persona insensata es una persona tonta, demente, insana, volátil. O sea, hay una diferencia pero inmensa en 5 de ellas con respecto a las otras. Dios dice que 5 son sabias y 5 son tontas. Una característica que la hace nuestra todas. Las 10 son vírgenes. Cuando hablamos de esto podemos hablar que quizás se está hablando de una vida virtuosa, una vida moralmente quizás intachable. Pero hay 5 necias y 5 sabias, y vamos a indagar nosotros por qué Dios las clasifica, para saber dónde estamos nosotros, para saber si usted es sabio o necio, e indagar al respecto de estar mirar hermano, porque de esto se nos va el alma. Por algo está aquí en su palabra. Cuando habla en estos 2 versos, quiero hacer una aclaración, hermano. Resulta que cuando se casaban en la antigüedad en Israel conforme a
costumbre de los hebreos, el esposo salía de su casa a buscar a la esposa, al lugar donde estaba preparada la fiesta. Él salía en dirección a la casa de la novia, de la esposa, y conforme a la costumbre, él se hacía acompañar por amigos. Por lo tanto, estas vírgenes no son la esposa, sino que son aquellos amigos que están convidados para ir a la casa de la esposa. ¿Usted sabe quién es la esposa? La esposa es la iglesia, la esposa del Cordero. ¿Quién es el esposo? ¿Quién es el esposo? El esposo es Cristo, el Señor. Ahora nos narra la palabra, ¿verdad?, que en el camino él había avisado a 10 personas que él iba a ir a buscar a la esposa. Sin embargo, vemos esta clasificación que hace el Señor entre sensatas e insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite. Y esto es lo que hace que Dios las considere insensatas. Esto es lo que Dios hace que estas personas sean consideradas necias, poco inteligentes. No tomaron aceite. Esto es claro, hermano. Eso es lo que diferencia. Porque el verso siguiente dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Eso es lo que clasifica a estas personas en prudentes e insensatas. Unas tomaron aceite y la otra categoría no tomaron aceite. Ahora, ¿qué es lo que es el aceite? ¿Por qué es tan importante esto que prácticamente una persona pasa de ser necia a ser sabia por el solo hecho de tomar aceite? Sabemos que el aceite es el Espíritu Santo de Dios. No es tu intelecto el que te hace ser sabio, no es tu capacidad intelectual, no son tus estudios, no son tus riquezas. Lo que te hace una persona sabia es que has tomado del Espíritu Santo de Dios. Se puede ser muy inteligente en la vida, podrá una persona almacenar mucha riqueza a causa de su inteligencia y su astucia, pero si no ha tomado aceite, es considerado el hombre más necio de la tierra. Porque vamos a ver la importancia que tiene el aceite en la vida del hombre. Vamos a ver la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos narra el Evangelio. Dice, si tu hijo te dice, te pide pan, ¿le darás una piedra? Si tu hijo te pide un pez, ¿le darás un escorpión? La respuesta es evidente, ¿verdad? Uno a los hijos les procura el pan, les procura el alimento necesario y no le va a dar una piedra en lugar de pan. Y agrega nuestro Señor y Salvador Jesucristo: y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más mi Padre que está en los cielos no dará el Espíritu Santo a los que lo piden. Pides y no recibes, porque pides mal, porque pides para tus deleites, pides para tu carne. Pero aquí está el que vende el aceite. Cuando compres el aceite pasarás a ser una persona prudente a los ojos de Dios, una persona sabia. Ahora verán ustedes cómo se compra. El profeta Isaías dice: venid y comprad sin precio y sin dinero, porque Él lo compró para ti en el Calvario de la cruz, por el derramamiento de su sangre. Qué importante, hermano. ¿Tiene usted el Espíritu Santo en su corazón? ¿Ha tomado la provisión de aceite que es necesario? Nos preocupamos tanto de las cosas de la vida y ciertamente hacemos bien. Usted debe preocuparse por su casa, por sus hijos, pero ha tomado el aceite de la santa unción. La palabra del Señor dice: las insensatas
tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas. Y tratándose el esposo cabecearon, todas, y se durmieron. Yo quiero también ir hablando de estas cosas con lentitud para que usted la vaya captando. Y sacándolo también, hermano, de una enseñanza hasta cierto punto no exacta respecto a las Escrituras. Dice que pasó el tiempo y todas se durmieron. Todas se durmieron. Y yo le voy a preguntar, y piense usted, las cinco prudentes pasaron a ser insensatas. La Biblia no lo dice. Aunque durmieron, seguían siendo prudentes. Las 10 cabecearon y las 10 durmieron. Sin embargo, la clasificación ya estaba hecha. Aunque las 10 durmieron, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Porque ¿qué quiere decir que durmieron? Se murieron, hermanos. Si está hablando del pueblo de Israel, ¿sabían que el pueblo de Israel son las 10 vírgenes? Se les avisó a ellos que venía el esposo, ¿no? Se le avisó al pueblo de Israel que el esposo venía. Sin embargo, no todos creyeron. Lo sabían, pero no lo creyeron. Lo sabían, pero no lo creyeron. Y esto lo dice el libro de Hebreos, en el capítulo 3. Ellos recibieron el conocimiento de la verdad, hermano. Mire, dice la palabra del Señor. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, se refiere al pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe por los que lo oyeron. Y agrega el verso 3 en el capítulo 4. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Había visto que soy Israel, hermano? El Israel antes de Cristo. Hermano, el Israel antes de Cristo. De Jesús. Hacia atrás. Pasó el tiempo y todos durmieron. Hermano, pero hubo un grupo de vírgenes prudentes. Y yo podía dar el nombre esta hora. Hay un Abel, un Moisés, un Abraham, Jefté, Barak, Gedeón. Ellos esperaban al esposo, pero el esposo tardó. Y no vino, y durmieron. Pero ellos, Noé, David, Salomón, ellos durmieron con la esperanza de que el esposo habría de venir. Por eso dice la palabra de Dios, y todos cabecearon y durmieron, porque el esposo tardó en venir. Y esto está confirmado en la carta de Pedro, hermano, porque ellos tenían deseo de esta manifestación. Primera Pedro capítulo 1, el verso 10. Los profetas dicen, los que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, el aceite, hermano, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Ellos indagaron, a ellos se les dijo que venía alguien. Ellos no anunciaban que él había venido. Él decía, viene uno. Y ellos lo creyeron. Ellos fueron evangelizados como nosotros. Las 10 vírgenes representan al pueblo de Israel.
Israel. Y aunque murieron, mire, Hebreos capítulo 11. Dice lo siguiente: y todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos esperaban al Salvador del mundo. Ellos aguardaban, y aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice la palabra del Señor, no recibieron lo prometido. Y hay algo maravilloso en tu hermano. Vemos a un Noé construyendo un arca, porque él tenía aceite en su corazón, porque él tenía la esperanza. Él estaba esperando al esposo y lo había querido con toda su alma, y se proveyó aceite. Terminó el arca, construyó su arca, y solo animalito arriba, anduvo flotando sobre las aguas. Luego las aguas bajaron y todos fueron destruidos por las aguas y murieron. Y dice la palabra del Señor, y por la fe Noé condenó al mundo. Sin embargo, ¿qué pasó cuando murió Noé, hermano? Llegó al lugar de los muertos. Él llegó a Hades. Y me imagino yo en aquel lugar, a los que murieron en aquel tiempo, y le han dicho, ¿y qué sacaste con creer? Creíste que aquí estás con nosotros, en el mismo lugar de los muertos. Así aconteció con Abraham, con Josué y con todos los antiguos. Pero qué maravilloso fue cuando en aquella cruz murió el Cristo de la gloria y fue a sus lugares y le dijo Moisés, yo soy la tierra prometida, Noé, yo soy el arca. Y se manifestó a ellos y dice, y llevó cautiva la cautividad, porque ellos habían guardado aceite en el corazón. El aceite en el corazón es tener el Espíritu Santo, hermano. Y tener el Espíritu Santo significa creer en el Señor de la gloria. Y hoy el mensaje es para nosotros. ¿Es usted una virgen prudente? ¿Es usted una persona prudente que se ha provisionado del aceite para el día de la redención? Porque uno de estos días sonará la trompeta. Uno de estos días sonará la trompeta. Puede usted poner la cabeza sobre su almohada y dormir plácidamente, a pesar de los problemas y tribulaciones que tenga. Puede dormir en paz sabiendo que Dios vendrá por usted. Y agarrándose el esposo, cabeceando y todos se durmieron. No hay aquí una recriminación. No está diciendo ni cabeceando ni se quedan dormidos. No, hermanos, el tiempo pasa y uno se pone viejo. Nuestro obispo, cuando estaba en el lugar, muchas veces él albergaba en su corazón la esperanza de que no habría de conocer muerte y que el Señor vendría su tiempo. Y todos los creyentes tenemos esa esperanza. Pero pasó el tiempo y él durmió. Pero allí donde está durmiendo él tiene la vasija llena de aceite. Está tu vasija llena de aceite. He aquí está el que la vende. He aquí que está el que la vende. Cuando leemos las piedras de tu corazón, Señor, llena mi vasija de aceite. Y la vasija, el aceite que Dios nos da, no es para este tiempo presente. ¿Me está escuchando? No es para este tiempo presente, es para el día que viene. Como lo vamos a ver en el transcurso de esta maravillosa parábola. Dice el Señor en su palabra, y tardándose el esposo cabecearon todos y se durmieron. Él no está enojado, no está diciendo se quedan dormidos, no. Se está hablando de la muerte, hermano. No, si te cae, dice el apóstol Pablo, que está en la carta a los tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os sentirtéis como nosotros que no tienen esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y de ese dormir está hablando. Y el esposo se tardó. Hermano, ya se ha tardado por 2000 años. Han pasado 2000 años. Pero se acerca un minuto glorioso. La palabra del Señor dice,
Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salí a recibirte. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero leer esa Moisés, hermano, que nos habla de esto, para que no se caigan como aquellos que no tienen esperanza, por lo cual lo decimos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual lo decimos con palabras del Señor. Nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando se escuche el clamor que diga, el esposo viene, los cementerios entregarán sus muertos, aquellos que han muerto con la esperanza en su corazón. Hermano, porque en aquella hora el aceite de sus vasijas encenderá sus lámparas y serán vestidos de incorrupción, y lo que está corrupto en aquel lugar se vestirá de incorrupción. Luego nosotros, los que estamos vivos, somos mortales nosotros, pero seremos vestidos de inmortalidad. Alabado sea su nombre para siempre. Pero hoy es el tiempo agradable. Hoy es cuando puedes comprar este aceite bendito. Hoy es cuando puedes guardarlo. Porque este aceite te va a llevar a la vida eterna. Cuando la trompeta suene y los muertos resuciten, será por el aceite que está en sus vasijas. Que terrible será en aquel momento para los que no han hecho esta reserva. Y veámoslo en sus palabras. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. A las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a lo que venden y comprad a vosotras mismas. Y esto no se puede interpretar, hermano, como un sentimiento de egoísmo. ¿Por qué no les convidaron a algo a alguien? ¿Por qué no les convidaron aceite? Hermano, es ahora cuando usted está vivo y no cuando suene la trompeta y todos los muertos resuciten y usted le va a decir al tratado, ayúdame. Usted sabe que esta es una experiencia personal. Nadie puede ser salvo por la experiencia de otro. Nadie se salva porque es hijo de fulano de tal. Es que mi papá era pastor. Vemos nosotros en la palabra del Señor que dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? Que en esta noche usted compre aceite. La voluntad de Dios es que en esta noche usted compre aceite. La redención está cerca. ¿Está preparado? ¿Está preparado? A lo mejor se analiza inmediatamente moralmente. A lo mejor está viendo una situación que por circunstancias de la vida no es moralmente la más correcta. Si tienes aceite en tu corazón, estás escrito en el libro de la vida del Cordero. Bendito sea su nombre para siempre. Dice la palabra del Señor. Todos se prepararon. Y aquellas que tenían aceite resplandecieron. Y las otras, convídenlo de lo que tienen ustedes. La carta a los hebreos dice, si hoy oyeres mi voz, no lo endurezcáis vuestros corazones, porque el día de mañana puede ser demasiado tarde. Nadie puede decir que fue un acto egoísta de la Virgen. ¿Acaso no andamos todos los días en la calle anunciando a este mundo que compren aceite? ¿No está el Espíritu Santo en esta hora hablando en este lugar, invitándote a que compres el aceite? Que recibas al Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Cuando uno recibe el Espíritu Santo de Dios en el corazón, experimenta un nuevo nacimiento. Y desde ese minuto tú vas a ser hijo del Dios Santísimo. Y el aceite no es para este tiempo, hermano. El aceite te guardará la vida. Hasta que vayas a la tumba, si el Señor no viene antes. Pero el aceite será aquel que te va a levantar de la tumba. Bendito sea el nombre del Señor.
Señor. Cuando Él venga, dice, Él se recogerá a sí mismo. Él recogerá tu espíritu. Y si tú lo has guardado en tu corazón, aunque estés en la tumba, de allí el Señor te va a levantar. ¿Estás preparado? Dice la palabra del Señor. Pero mientras ellas iban a comprar, ya no había tiempo. Vino el esposo, dice. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahora, uno dirá, ¿cómo puedo estar preparado? ¿Cómo nosotros recibimos la salvación? ¿Por nuestras obras? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo, es un obsequio que el Señor le está ofreciendo para que usted sea salvo, para que usted sea libre del día de la ira que viene sobre la tierra. Pero es necesario que usted tenga cuenta con el Señor, que hoy día el que te puede hacer salvo está en medio nuestro, para que recibas este aceite. Y una vez que lo recibas, en el cielo hay alegría, en el cielo hay gozo. Tu nombre es abierto un libro y está escrito tu nombre con letras indelebles. Y ese aceite te va a guardar para el día de la redención. Agrega más la palabra y dice, pero mientras ella iban a comprar, vino el esposo y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, háblanos. Y la respuesta es tan violenta, hermano. Dice, más él respondió y dijo, de cierto digo, que no os conozco. En aquel día habrá muchos que dirán, Señor, en tu nombre, ungíamos los enfermos, reprendíamos los demonios, participamos en campaña, hacía puesto en la iglesia, ¿no te acuerdas, Señor? Sin embargo, el Señor le contesta y dice, no te conozco de dónde seáis, obradores de maldad. Hermano, y Dios no miente. Por el contrario, la palabra del Señor dice, sea todo hombre mentiroso, solo Dios es veraz. Por lo tanto, cuando los mira y le dice que no los conoce, es porque no los conoce. Miren, yo conozco a mis hermanos, ¿verdad? Ustedes me conocen a mí. Si alguna vez nos encontramos por ahí, a lo mejor no podemos hacer el beso. Si imagínense que un día fuera por ahí, no sé, a la casa, y va pasando y me ven una ceja a mí, ¿podría decir no me conoce? Ciertamente usted no podría decirlo porque me conoce. Así también es Dios, hermano, Él no miente. Cuando dice que estas personas no las conoce, es porque nunca las conoció. Estuvieron en la iglesia, participaron en la iglesia, pero nunca tuvieron un encuentro personal con Él. Nunca tuvieron un encuentro personal con Él. ¿Y saben por qué no lo conocían? Porque si lo hubieran conocido sabían que Él era el que vendía el aceite. Nunca lo conocieron. Y eso es importante, hermano. No tener en nuestra cabeza un evangelio intelectual. No un evangelio que nos fue enseñado por nuestros padres. Hoy día estamos viviendo prácticamente en una cuarta, hasta en una quinta generación de cristianos. Y lamentablemente el pueblo se está llenando de hijos de evangélicos. Nosotros no tenemos que ser hijos de evangélicos, nosotros tenemos que ser evangélicos. Tenemos que ser cristianos. Pero no somos evangélicos porque mi papá era evangélico. No, debemos ser evangélicos cristianos porque hemos tenido un encuentro personal con el que vende el aceite. Pablo iba recibiendo, Saulo de Tarso iba recibiendo a la iglesia, corría detrás de la iglesia, con cartas, para perseguirlos por todas partes. Sin embargo, su misericordia se le atravesó el que vende el aceite, el esposo. Saulo, Saulo le dijo, ¿por qué me persigues?
el cegado por la luz que se había atravesado, le dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y vemos como Dios tuvo misericordia de él. Ha tenido de ti misericordia. Tienes la plena certeza de que eres conocido de él. Es importante, hermano. Es importante que usted tenga la certeza en su corazón. Cuando yo vaya, él va a estar en la puerta. Podrán decir muchas cosas de ti. Podrán decir muchas cosas de ti. Tú mismo podrás muchas veces recriminarte por tu conducta, pero si lo conoces, estás al otro lado, porque él te va a mirar y va a decir: yo lo conozco, déjenlo pasar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, el Cordero. ¿Eres conocido de él? ¿O llegarás a aquel día a justificarte por tus obras? Cuando te acerques a la puerta vas a decir: no, pero yo no iba en el plano atrás, no, pero yo hablaba en mi iglesia, pero yo daba ofrendas. O vas a verlo y vas a decir: un día yo con él tuve un encuentro, hermano, y él no te va a poder negar, porque él no miente. Mire, la persona de la que habla la palabra del Señor dice: Señor, en tu nombre hacíamos esto y lo otro. Sin embargo, ese no conozco de dónde sea él. Y él no está mintiendo. Él está diciendo: no te conozco. Y la palabra del Señor dice que mientras ellas fueron a buscar aceite, tardíamente, ya no era tiempo, porque hoy día es el día agradable. Aquellos jóvenes que hoy día han sido traídos por sus padres y a lo mejor han venido reclamando: hoy es el día agradable para ti. Conoce a tu Salvador, conoce a tu Señor, para que en aquel día logre hacer la puerta y diga: yo lo conozco. Y él dará testimonio de ti. Dice la palabra del Señor. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras diciendo: Señor, Señor, abre. Mas él respondiendo dijo: es cierto, digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. ¿Qué significa velar, hermano? Puede venir con un ojo abierto y el otro cerrado. No sea que venga y me quede. No, hermano. Velar significa comprar el aceite. ¿Cuándo? A veces el joven dice: no, dice, yo estoy muy joven todavía. Voy a pasarlo bien y después voy a venir. Hoy es el día agradable. A eso se refiere la palabra velar. Y temprano. Miren, en Estados Unidos, cuando empezó a haber la escasez del arroz, la gente supo las noticias, se levantó temprano y vaciaron los supermercados. Porque ellos vieron la necesidad que se venía y quisieron tener el alimento. Dejaron desocupados los supermercados y compraron todo el arroz existente. Velaron por cubrir su necesidad. Hermano, la venida del Señor está cerca. No es necesario que veas por tu necesidad. No es importante que hoy día recibas el Espíritu Santo en tu corazón si aún no lo recibes. Ojalá no tengas ninguna duda al respecto. Y tú puedes decir: yo soy conocido de Él. Él me conoce. Si bien es cierto, aún tengo este problema pero yo lo conozco. Y lo más grande, Él me conoce a mí. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Velad. Compra aceite, hermano. El Espíritu Santo está en esta hora. He aquí, dice: yo estoy en la puerta y llamo. Haz que abriere. Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor te está llamando. Él está golpeando la puerta de tu corazón para que obtengas el Espíritu Santo de Dios. Es tan grande tenerlo.
Podrás pasar muchos problemas, muchas vicisitudes en la vida, muchos problemas y circunstancias desagradables, pero si tienes ese aceite, estás seguro, porque Él te guardará para aquel día. No soy una persona que hable de cosas tristes, hermano, pero nos vienen tiempos mejores. Nosotros hemos visto las noticias, ¿verdad? Crisis financiera, dice la televisión. La recesión viene a Estados Unidos. Los hombres están preocupados. La banca financiera se va a derrumbar y vendrá escasez sobre esta tierra y las cosas se pondrán a un precio elevado. La carestía viene sobre esta tierra y lo dice el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, porque así será. Vienen tinieblas y turbación, viene hambre y pestilencia, viene guerra sobre esta faz de la tierra, pero el que tenga aceite en su corazón no tendrá de nada necesidad. Dios velará por ti, el Señor te guardará, Él te guardará para el día de la redención. Y por terrible que sean los días que vengan, tú podrás poner la cabeza sobre tu almohada y dormir en paz. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Bendito sea el nombre del Señor. Pide, dice el Señor, y no razones, porque pides mal, porque pides para tu carne, porque pides para tus deleites, pero pida bien, pida su Santo Espíritu. Cuando veas que tus hijos hacen lo incorrecto, dile, Señor, dale tu Santo Espíritu. Y verás que cuando ellos lo reciban, sus vidas serán cambiadas, sus vidas serán transformadas, porque el Espíritu de Dios hablará en el corazón de ellos. Y saben que estas son experiencias tan maravillosas. Saben que Dios habla del corazón a la mente del hombre. Son experiencias que uno tiene muchas veces y su pensamiento, y uno lo siente, hermano, sube del corazón a la mente. Y uno dice, claro, ¿por qué sube del corazón a la mente? Porque ahí está el Espíritu Santo de Dios. Y ojalá en esta noche tú lo puedas escuchar. Si tienes a Dios en tu corazón, escucharás, no temas, yo estoy contigo. Y puedes dormir tranquilo. Y si la muerte te llega, ándate en paz. Él va contigo. El siervo del Señor durmió con una tranquilidad. Él durmió. Él duerme. Y él está tranquilo, porque su vasija estaba con aceite. Ojalá puedas esta noche llegar la tuya y rebosar. ¿Qué dice esa lista de mí cuando recibe ungirte mi cabeza con aceite? Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor estaré por largos días. Ojalá el Señor unja tu corazón. Ojalá Él coloque el aceite de su santa unción en ti. Hoy día se confunde, hermano, la unción del Espíritu Santo con la algarabía de un culto, con elevar volúmenes, poner música, bailar, gritar y lograr una efervescencia. La unción del Espíritu es seguridad de la salvación. El saber que otras circunstancias sean difíciles, tener la plena certeza y nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. ¿Saben que yo solo espero ese día? Yo vivo para ese día. Y cuando tengo dificultades, cuando estoy enfermo, digo, no importa, más cerca estoy de aquel día en que se escuchará: el esposo viene. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bendito sea el nombre del Señor. La palabra llena de amor del Espíritu Santo en esta hora. ¿Estás listo? Ven y comprar sin precio y sin dinero.
Así que no pueden decir que no tienes para comprarlo, porque es gratis. El esposo está aquí y lo está vendiendo y te guardará para vida eterna. Lo tendrás y lo recibirás una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Hay algunos que lo tienen por ahí arrinconado. Dale libertad. No compliques al Espíritu Santo. Él es el que te motivó en esta hora para que vinieras a este lugar. Y como sabemos nosotros, y en promesa del Espíritu Santo, viene un tropel, hermano. Tienen muchos a comprar el presente, porque la venida del Señor está cerca y porque su misericordia es grande. Pero que nosotros en esta hora, los que estamos aquí, tengamos la plena certeza de haber recibido el Espíritu Santo en nuestro corazón. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Y que el Señor te dé sabiduría para vivir bien. Para mi Dios sea toda honra y gloria desde ahora